Muy bien. Ahí estamos en directo. Vamos a comenzar esta transmisión para explorar este libro de Bert Hellinger que se llama Éxito en la vida, éxito en los negocios. Hellinger dice que el primer éxito de nuestra vida es el nacimiento. Lo conseguimos mejor y con las más vastas consecuencias si vinimos al mundo por nuestras propias fuerzas sin intervenciones del exterior. Aquí tuvimos que demostrar por primera vez nuestra capacidad para imponernos y este éxito actúa durante toda la vida. Desde esa experiencia obtenemos también la fuerza para imponernos con éxito más adelante. Uy, dice Hellinger, ¿estoy yendo demasiado lejos? ¿Qué tiene que ver esta experiencia de éxito en nuestro nacimiento con nuestros éxitos posteriores en el trabajo y en nuestra profesión? ¿Depende realmente en gran medida nuestro éxito posterior de este éxito primero? ¿Cómo se comportan más tarde un niño y un adulto que llegaron al mundo a través de una cesárea o que tuvieron que ser traídos a la vida con forceps? ¿O si llegaron al mundo prematuramente y tuvieron que pasar las primeras semanas o incluso meses en una incubadora? ¿Cómo serán más tarde sus autonomías y su capacidad para imponerse? Está claro que los efectos de estas experiencias primeras pueden superarse más adelante, al menos parcialmente. Como de todo lo difícil y pesado, podemos obtener también de ellas una fuerza especial. No obstante, al mismo tiempo, ponen límites y se convierten en un desafío que conseguiremos superar antes si reconocemos sus raíces y recuperamos posteriormente, a menudo con ayuda exterior, aquello que de otro modo nos faltaría. Encontrar y tomar a la madre. Recién hablaba del nacimiento, ¿no? Si fue un nacimiento natural, en donde el niño se abrió paso por sí solo, o fue un nacimiento difícil, ¿no? Por cesárea o con forceps. Explicaba que esto determina después también nuestro éxito en la vida. Pero acá ahora habla de encontrar y tomar a la madre. El siguiente acontecimiento decisivo en el éxito es el movimiento hacia la madre, ahora como un otro que nos acerca a su pecho y nos nutre. Con su leche tomamos la vida fuera de ella. ¿Qué nos hace exitosos en este caso y nos prepara para los éxitos posteriores en la vida y en el trabajo? Hay que tomarla como fuente de nuestra vida, con todo lo que fluye de ella hacia nosotros. Con ella tomamos nuestra vida, tomamos a la vida como un todo, en la medida en que tomamos de nuestra madre. Este tomar es activo. Hemos de sorber para que su leche fluya. Hemos de llamar para que venga. Hemos de alegrarnos de lo que nos regala. Ella nos hace ricos. Más tarde en la vida se demuestra quién consiguió tomar de ese modo pleno a su madre tendrá éxito y será feliz, pues tal como se coloca uno frente a su madre, así se enfrenta a su vida y a su profesión. En la medida en que rechaza a su madre, rechaza también la vida, su trabajo y su profesión. Del mismo modo y en la misma medida, vida, trabajo y profesión lo rechazan a él. Tal como uno disfruta a su madre, disfruta del mismo modo de su vida y de su trabajo. Así como su madre le da y lo hace cada vez más a medida que él toma de ella con amor, así también su vida y su trabajo le regalan en la misma medida el éxito. Quien tiene reservas contra su madre, las tiene también contra la vida y contra la felicidad. Tal como su madre se aparta de él a consecuencia de sus reservas y su rechazo, así se retira de él la vida y el éxito. ¿Dónde empieza nuestro éxito? Empieza con nuestra madre. ¿Cómo llega a nosotros el éxito? ¿Cómo puede venir?
Llega cuando nuestra madre puede venir a nosotros y cuando nosotros la honramos como tal. El movimiento hacia la madre. Al tomar de la madre, se interpone en el camino de muchas personas una experiencia precoz, ya que vivieron una separación temprana de ella. Por ejemplo, si los entregaron por una temporada, o si la madre estuvo enferma y tuvo que ir a reponerse, si ellos estuvieron enfermos y ella no podía visitarlos. Esta experiencia tiene como consecuencia un cambio profundo en la conducta. El dolor de la separación y el desamparo sin ella, la desesperación de no poder ir hacia ella cuando tanto se la había necesitado, conduce a una decisión interior. Por ejemplo, renuncio a ella, me quedo solo, me mantengo distante de ella, me aparto de ella. Más tarde, cuando esos niños pueden volver a la madre, a menudo se sustraen a ella. Por ejemplo, no se dejan tocar por ella, se cierran ante ella y ante su amor. La esperan en vano y cuando ella trata de acercárseles y tomarlos en brazos, ellos la rechazan internamente y a menudo también externamente. ¿Qué consecuencias trae este movimiento interrumpido hacia la madre? Cuando tales niños, más tarde, quieren ir hacia alguien, por ejemplo hacia una pareja, sus cuerpos recuerdan el trauma de la separación precoz. Entonces se detienen en su movimiento hacia ella y en lugar de ir hacia la pareja esperan que sea ella quien vaya hacia ellos. Cuando ésta realmente se acerca, a menudo les cuesta soportar su cercanía. La rechazan de una u otra manera en lugar de darle la feliz bienvenida y tomar. Sufren por ello, pero no obstante solo pueden abrir a ella dubitativamente, y si lo hacen, a menudo solo por un corto periodo de tiempo. Algo parecido les ocurre con un hijo propio. Fíjense en que este movimiento interrumpido se ve también con los hijos. A menudo también les cuesta soportar su proximidad. ¿Cuál sería la solución? Este trauma se supera allí donde se originó. De hecho, casi detrás de todo trauma se halla una situación en la que no fue posible un movimiento que habría sido necesario, de modo que quedamos inmóviles en tal situación, como enraizados o paralizados. ¿Cómo se resuelve un trauma así? Se resuelve en nuestro sentimiento y en nuestro recuerdo. Cuando a pesar de todo el miedo, regresamos a esa situación y recuperamos internamente el movimiento impedido e interrumpido en la primera ocasión. ¿Qué significa esto? Significa que volvemos otra vez a la situación de aquel entonces, a ser el niño de entonces, a mirar a nuestra madre de entonces, y a pesar del dolor, la decepción y la ira nacientes, damos un pequeño paso hacia ella con amor. Nos detenemos, la miramos a los ojos y esperamos hasta sentir en nosotros la fuerza y el valor para el paso siguiente. Volvemos a detenernos hasta lograr dar otro paso y los pasos que le siguen, hasta caer al fin en brazos de nuestra madre, abrazados y retenidos por ella, por fin nuevamente unidos a ella con amor. Más tarde probamos, en este caso también primero internamente, si conseguimos hacer ese movimiento hacia una pareja amada. La miramos a los ojos y en lugar de esperar que ella se mueva hacia nosotros, damos el primer pasito hacia ella. Al cabo de un rato, cuando hemos reunido las fuerzas suficientes, damos un segundo pasito. Así seguimos hacia ella, lentamente, pasito a pasito, hasta tomarla en brazos, y ella a nosotros, hasta que la retenemos y somos retenidos felizmente por largo tiempo.
Un movimiento hacia la madre interrumpido tempranamente resulta más tarde en un obstáculo decisivo para el éxito, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. También, en este caso, se trata de que nos dirijamos al éxito en lugar de esperar que él venga hacia nosotros. Por ejemplo, si esperamos el salario sin entregar previamente el rendimiento correspondiente, si nos escudamos tras otros en lugar de hacer el trabajo nosotros mismos, si nos retiramos antes de acercarnos a los demás y al trabajo con alegría, todo éxito tiene el rostro de la madre. Es decir, que también, en este caso, vamos primero internamente hacia nuestro éxito y hacia otras personas, con la voluntad de hacer algo por ellos, dispuestos a ayudarles en lugar de dudar y quedarnos parados esperando que sean ellos quienes se muevan. Es decir, que vamos hacia ellos y hacia nuestro éxito paso a paso, y a cada paso sentimos a nuestra Madre amorosa detrás de nosotros. Vinculados a ella estamos bien preparados para el éxito y llegamos a él del mismo modo en que hemos llegado hasta ella. Primero hacia nuestra Madre y ahora hacia el éxito. Nuestra dedicación es un movimiento que nace en el corazón. Nos resulta fácil una vez lograda la dedicación a nuestra Madre. Pero ¿qué pasa si algo se opuso a esa dedicación? ¿O si ésta resultó interrumpida tempranamente? En lugar de dedicarnos a los otros y a nosotros mismos con amor y respeto, nos apartamos. Entonces, el distanciamiento se convierte en el movimiento básico interno y externo, en nuestras relaciones y también en relación con el éxito. La cuestión es, ¿cómo podemos invertir el movimiento de alejamiento de la dedicación a nuestra vida a otras personas, al éxito y a la felicidad? Propongo para ello un ejercicio interior. Con su ayuda, podemos percibir un movimiento interno en el cuerpo, un movimiento de apartarse, y luego podemos invertirlo en una dedicación amplia. He aquí el procedimiento en detalle. Primero, nos sentamos erguidos en el canto de una silla. En el canto, no sentados enteros, en el canto, en el borde de nacer, ¿no? Expiramos no es esto, sino esto. Por la boca e inspiramos profundamente por la nariz. Mientras tanto tenemos los ojos abiertos y repetimos estas respiraciones 2 veces más. O sea, expiro, inspiro, expiro, inspiro. Luego cerramos los ojos y respiramos con normalidad. Tenemos las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba, esta vez. Lentamente extendemos los brazos y las manos cada vez más hacia adelante, hacia alguien, mientras permanecemos sentados y notamos cómo nuestra espalda se endereza más cuanto más extendemos los brazos hacia adelante. ¿Ven? En la imaginación estamos tendiendo esos brazos hacia nuestra madre. Mientras permanecemos en esta postura, tomamos conciencia de las diferentes maneras en que la vida nos hemos apartado en lugar de dedicarnos a alguien. Seguimos todavía en esta postura por difícil que pueda resultarnos. Movemos los brazos y las manos abiertas más hacia adelante aún, manteniendo siempre la espalda erguida. Luego abrimos los ojos lentamente, sin movernos, percibimos con ellos nuestro entorno como totalidad, a la vez que estamos dirigidos hacia él, hacia adelante, a izquierda y derecha e incluso hacia atrás. Abrimos los oídos,
dispuestos a escuchar todo lo que los otros nos quieran comunicar, y nos experimentamos dedicados a ellos, unidos con ellos, con nuestra madre y con muchas otras personas con amor y confianza. Volvemos a hacer 3 respiraciones profundas, bien profundas. Primero expiramos, luego inspiramos, expiramos, solo expirar. Y continuamos erguidos, con la espalda levemente erguida hacia adelante. De pronto nos sentimos unidos a muchas personas, con los ojos abiertos, brillantes, con los oídos abiertos, y nos sentimos dedicados a ellos de otro modo. También a aquellos con los que estamos unidos y a nuestras empresas. ¿Qué ocurre ahora con nuestro éxito? ¿Se hace esperar aún? ¿Qué pasa con nuestra alegría y nuestra felicidad? También ellas se dedican a nosotros, como nuestra madre. Un lugar tiene sentido si es uno junto a otros. Nadie tiene un lugar para sí solo. Ocupamos nuestro lugar con otros, muchos a nuestro lado. También nos peleamos por nuestros lugares, a pesar de depender de que los demás ocupen su lugar. ¿Cómo si no podríamos establecer un diálogo con ellos, tomar de ellos y darles a ellos? De ese intercambio forma parte, pues, que también ellos ocupen su lugar, lo quieran mantener e incluso ampliar, que entren en competencia con nosotros y de ese modo establezcan con nosotros una relación especialmente intensa. En último término, en esa competencia se trata de los mejores lugares, incluso del mejor lugar para nuestra supervivencia. Para ser exactos, aunque apenas nos atrevamos a asumirlo realmente, es una cuestión de vida o muerte. La vida sigue porque otra vida despeja su lugar y porque así debe hacerlo. El lugar que en el fondo defendemos es equivalente a nuestra vida. La tenemos mientras tengamos un lugar que nos pertenezca. Si quisiéramos quitarle su lugar a otros, con ello les quitaríamos el fundamento de su vida. Si recortamos y limitamos su lugar, con ello recortamos y limitamos su vida. En las relaciones logradas se trata de compartir el lugar propio con otros y de hacerlo recíprocamente. Compartimos nuestro lugar con ellos y ellos el suyo con nosotros. Aunque cada uno renuncia a algo de su lugar, gana algo para el suyo con el lugar del otro. Conjuntamente llenan un lugar mayor. Su propio lugar se amplía con el lugar común. Es decir, que en nuestras relaciones se trata de ocupar el propio lugar y también de defenderlo, pero al mismo tiempo también de ocupar conjuntamente con otros un lugar mayor y de defenderlo también, por ejemplo, al defender el límite conjunto ampliado y de entrar en relación con otros por encima de ese límite con ellos y con su lugar conjunto. Todo lo que vive, todo lo que finalmente ha de traer el gran éxito, trata de ampliar sus límites, pero el éxito significa, cuando se trata de relaciones humanas, ampliar nuestros límites en conjunto con otros. El modo más seguro de que nuestro lugar esté protegido es conjuntamente con muchos. Más allá de la propia supervivencia, se trata en este caso de la vida y de la supervivencia de muchos, de la vida plena, rica y del éxito de todos. La recolocación.
¿Qué significa recolocar? Literalmente significa que se coloca algo en otro sitio, en otro lugar, dentro del gran todo. Así, de vez en cuando recolocamos los muebles de una casa, porque de este modo parecen quedar mejor en relación a la casa, porque quedan mejor entre sí y porque satisfacen mejor nuestras necesidades. Recolocar significa también que cambiamos algo de lugar internamente, que nos adaptamos a algo diferente, por ejemplo, a nuevos desafíos, a otro objetivo, por ejemplo, y en correspondencia a tomar una nueva dirección. Con esa recolocación mejoramos algo, nos adaptamos a la nueva situación para poder subsistir mejor en competencia con otros, para asegurarnos una mejor posición de partida y un futuro mejor. En este sentido, la vida se recoloca constantemente, responde a cada cambio con una adaptación. Otra cosa ocurre con nuestras convicciones profundas, por ejemplo, con nuestra moral y con las convicciones generalmente compartidas de lo correcto y lo incorrecto, lo admisible y lo inadmisible, lo deseable y lo indeseable. Estas convicciones tienen que ver con la pertenencia. Me pregunto, ¿cómo he de comportarme para poder pertenecer al grupo que me resulta importante? ¿Qué opiniones he de compartir con él? ¿Qué convicciones, qué comportamientos privados o públicos? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, sin ser excluido, y qué debo hacer para seguir siendo miembro suyo? Las convicciones y expectativas de un grupo nos arrastran a menudo, para mal de muchos, incluidos nosotros mismos, por ejemplo, a la guerra, también a una guerra comercial, sea con una extensión limitada o incluso mundial. En estos casos, conseguir una recolocación es una prestación espiritual, un alto rendimiento espiritual que decide sobre el éxito y el fracaso de muchos. Cuando logramos una recolocación así, la conseguimos a través de una visión nueva, creadora, por el coraje de seguirla incluso contra grandes resistencias internas y externas. ¿Qué implicaría para muchas personas una recolocación tan fundamental? Sería una recolocación del punto de vista. Es decir, ¿a quién sirven en primer lugar? ¿Hacen frente a una necesidad y la alivian mediante su servicio? ¿Sirven en primer lugar a la vida y a los fundamentos de la vida de muchos? ¿O los reducen mediante su producto? ¿Qué papel tienen en esto el dinero y el beneficio? ¿A quién benefician? ¿Están al servicio de la vida y permanecen con aquellos que se esfuerzan por ellos? Las recolocaciones decisivas, también a este respecto, tienen que ver con nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿dónde damos y dónde tomamos? ¿Hemos tomado lo decisivo para nuestra vida, allí donde se nos regalaba desde el principio? ¿Hemos tomado de ello tanto como para poder seguir dándolo de una manera que sirva a la vida de mucha gente? Aquí se sientan las bases para todo lo que emprendemos, para dar, para tomar y para el éxito. Con esta postura, no se necesita recolocación alguna. En este caso todo es correcto. Sobre todo que el amor, que toma y que enriquecido de este modo, sirve a la vida y a sus fundamentos con todo su ser durante toda la vida. Ahora vamos a hablar de los errores. Si cometemos un error grave, por ejemplo, si hemos conseguido una ventaja ilegítima a costa de otros y nuestra injusticia sale a la luz, tememos que nuestro error ponga en peligro nuestra existencia y la de nuestra empresa.
A veces ni siquiera es nuestro propio error. Nos vemos involucrados en las consecuencias de errores cuyos culpables son otros. De repente, ya no está en nuestras manos nuestro destino, ni el destino de nuestra empresa. Nos vemos entregados a otros poderes que deciden sobre nuestro bienestar y nuestra supervivencia. La cuestión es, ¿viene este error como consecuencia de otro error personal, por el que en otro contexto hemos dispuesto del bienestar de otra persona? Al hacerle una injusticia, al haberla acusado de un error y hacerle sentir las consecuencias. Nos vemos pues por nuestro error y por el miedo a las consecuencias en su misma situación. De pronto nuestro error nos iguala. ¿Cómo conseguimos la fuerza para afrontar las consecuencias de nuestro error actual de una manera que revierta en bien, no solo para nosotros y para nuestro futuro? ¿Cómo encontrar el poder con el que si todo resulta bien, también le resulte bien al otro? Los errores en una empresa a menudo están relacionados con errores de tipo personal, humano, en nuestro pasado, el propio o el de otros, en el cual estamos involucrados por el destino. Por eso cometemos en una empresa errores tontos que a nosotros mismos nos resultan incomprensibles. Algo en nuestra alma quiere comunicarse a través de ellos con esos otros, o al revés. Ellos se manifiestan en nuestros errores. ¿Quién se manifiesta realmente en ellos? Otro poder que a todos nos guía por igual, dirigido a todos del mismo modo con amor y que a través de nuestros errores quiere ordenar algo mucho más profundo. Se presenta en nuestros errores y en sus consecuencias un poder que nos quiere y que nos puede sacar de uno y otro error, si llegamos a la armonía con su amor por todo tal como es. ¿Cómo logramos esa armonía? Abandonamos el miedo, nos confiamos a la guía de ese poder en cuanto respecta a nuestro error actual y sus consecuencias, o de errores anteriores del amor realizados por nosotros y por nuestra familia, y a través de tales errores recuperamos el camino de regreso a aquella parte de nuestra humanidad dispuesta a compartir el destino. Cualquiera que sean las consecuencias de nuestro error actual, están al servicio de otro éxito, aunque el precio a pagar por él parezca alto. Si aprobamos nuestro error y sus consecuencias, crecemos en consonancia con otro amor, con dolor y con sanación, con impotencia, pero desde otra parte con poder, serenamente, cualquiera que sea el resultado. Nos hacemos unos con otras fuerzas y otra conducción en el corazón. ¿Qué pasa con la pérdida? Lamentamos una pérdida cuando perdemos algo que era importante para nosotros y formaba parte de nuestra vida. A veces perdemos algo que era una carga, por ejemplo, una responsabilidad que asumimos por otros sin que nos aportara nada a nosotros mismos ni a ellos. Esta pérdida nos libera. Nos alegramos de habernos liberado de algo. Cuando nos amenaza una pérdida que pone en riesgo los fundamentos de nuestra vida e incluso nuestra vida misma, movilizamos nuestras últimas reservas para impedirla y apartarla. A menudo apenas somos capaces de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Miramos en derredor de dónde nos puede venir la ayuda exterior. Si ésta no aparece, recordamos una ayuda procedente del interior. Por ejemplo, cuando comprendemos que nosotros mismos estuvimos poco atentos y les hemos procurado una pérdida a otro o les hemos causado un daño. De repente vemos nuestra pérdida con una nueva luz. Todos vivimos a costa de otros y otros viven porque nos cuesta algo y porque estamos dispuestos a que nos cueste, a menudo bastante. Lo que cuesta algo en este sentido le sirve a nuestra vida y a la suya, y se convierte en una ganancia sin pérdidas.
Una pérdida es sobre todo aquello que reduce nuestra vida. Nuestra vida pierde algo. Por ejemplo, si perdemos una pierna, en un accidente, o se produce otro daño permanente, o si perdemos la visión o el equilibrio. Pero también podemos perder la esperanza por un golpe del destino. Por ejemplo, si perdemos por la muerte a una persona querida. En nuestras empresas sufrimos pérdidas cuando nos hemos excedido, cuando hemos ido demasiado lejos, más allá de lo que sirve a nuestra vida y a la de los demás. También si hemos retenido algo que debemos al público para que pueda estar a nuestro servicio y al de los demás. Entonces, ponemos el tomar y el dar en un orden que esté de acuerdo con el espíritu de fraternidad en las relaciones cercanas y también en las públicas. En ese momento nos protegen contra desmanes y contra pérdidas los poderes públicos siempre que estos mismos estén en orden. Trabajamos con ellos por el bien del todo. Otras pérdidas pertenecen al campo del desgaste y nos obligan a la reparación y a la renovación. Algo se ha consumido y se sustituye por algo nuevo. Estas pérdidas nos obligan a mantenernos al día, como todo lo que vive y crece. Pertenecen al campo de los costes que prevemos y estamos dispuestos a invertir para poder calcular nuestras ganancias. ¿Cómo manejamos las pérdidas con peligro de muerte, que nos pueden costar la subsistencia, la felicidad y la vida? Salvamos lo que se pueda salvar y dejamos marchar lo demás sin llorar por ello. Así quedamos libres para lo que nos queda, hasta que también eso acabe, como todo lo demás, y acabe correctamente, porque otra cosa empieza después de eso y en su lugar. Aquí vamos más allá del campo de las pérdidas y las ganancias, a otro campo, al campo espiritual, en consonancia con poderes a los que todo sirve por igual, incluida nuestra pérdida. Esos poderes hacen que todo sea nuevo a cada instante, constantemente nuevo, sin pérdida, permanentemente nuevo, para nosotros como también para los demás. En vano es lo que aporta poco, aquello que no merece la pena. Lo cierto es que por regla general se puede prever qué resultará al fin en vano. En vano es lo que resulta poco sensato. Hablamos entonces de esfuerzos amorosos vanos, grandes expectativas pero sin resultados. Así a menudo es en vano lo ruidoso, también lo grandilocuente, el cascarón vacío. Lo que sirve nunca es en vano. Por ejemplo, el amor que trae un hijo al mundo. Este aporta lo máximo posible sin resultar muy llamativo. ¿Por qué? ¿Qué le sirve más a la vida que un hijo que pueda continuarla cuando se acabe la vida que lo precedió? En vano son los sueños y los esfuerzos que los hacen realidad. De hecho, ningún esfuerzo mantenido aún contra obstáculos hasta llegar a su objeto es en vano. Sobre todo un esfuerzo que a la larga lleva adelante la vida de muchos. En el camino hay otras cosas que parecen en vano porque su tiempo se hace esperar, pero lo correcto y lo esencial tienen un largo aliento. En este sentido, solo puede ser en vano el corto plazo. Por ejemplo, el éxito a corto plazo, que a largo término fracasa con pérdidas para muchos. Nunca es en vano el agradecimiento por un esfuerzo. Lo continúa hasta el éxito pleno. Nunca es en vano la espera paciente, hasta que aparezca el resultado que necesita tiempo. Por ejemplo, las plantas que en un jardinero espera que crezcan, pero también todo aquello
que requiere tenacidad. Todo lo altanero resulta en vano al cabo de un tiempo. Ha de volver al suelo que lo sostiene. ¿Cómo escapar de lo vano? Modestamente, con la mirada en la medida que permanece. Lentamente ampliamos los límites de lo que queremos alcanzar. Siempre con la vista puesta en las reservas que nos quedan. Las ampliamos al servicio de algo útil que los demás esperan. Si les sirve, es vana la pregunta por lo vano. Es decir, que se puede reconocer de antemano si algo será en vano. Será en vano lo que no queramos entender. La mirada clara reconoce enseguida lo que tiene futuro y lo que no. Vano es todo lo autorreferente. ¿Quién está dispuesto a servir a algo así? Vana es toda preocupación por lo que sigue a nuestra vida, pues todo lo anterior resulta obsoleto al cabo de un rato y prescindible para lo nuevo. Por valioso que fuera lo anterior, lo nuevo lo supera. Vanos son todos los pensamientos sobre qué hubiera pasado si, ni fue ni será. Nunca es vana la mirada al paso siguiente. Aunque el final de una empresa nos quede en su mayor parte oculto, el paso siguiente está claro. Hacia un objetivo, por supuesto, que sea previsible, en el que algo culmine. Nunca es vano el cariño por el detalle. Requiere toda la atención. Él nos mantiene en lo cercano y lo posible. De él resulta lo siguiente, igualmente algo cercano. ¿De qué he hablado? De nuestra vida y del plazo que nos queda por vivir. Es cierto que así también llegará a su término, pero nunca en vano. Llegará a su término con plenitud y con esta lo que nos hemos esforzado en ella. ¿Seguirá algo de ella después? ¿Acaso nos importa? Lo mismo vale para muchas empresas. También ellas tienen un tiempo limitado. También ellas pueden irse al cabo de un cierto tiempo. ¿Fueron vanas por eso? Serán vanas después de su tiempo. Ahora sirven, y nosotros con ellas dentro de los límites que nos pone la vida. Dentro de estos límites puede parecer a veces en vano, pero a la larga, siempre que sirvan a la vida, sirven con éxito para muchos. ¿Dónde nos encontramos? Esto se pregunta a menudo cuando dos quieren plantear un negocio. Perdón. ¿Nos encontramos en tu casa? ¿En la mía? ¿Nos encontramos en algún lugar a medio camino? A medio camino, tú vienes hacia mí y yo voy hacia ti. En un sentido más amplio también podemos decir, tú vienes a mi encuentro y yo voy a tu encuentro. A medio camino llegaremos a un acuerdo. Ambos seguimos siendo lo que somos y hacemos, sin embargo, causa común. Ninguno recibe un abuso de parte del otro, ni es absorbido, tragado por el otro. Ambos ganamos, nadie pierde. Es decir, que el punto de encuentro ideal es a medio camino. Lo aclaro con un ejemplo cotidiano. ¿Qué perspectivas tiene una relación de pareja si una mujer se va a vivir a la casa de un hombre, o incluso a su casa paterna? O si un hombre va a vivir a casa de su mujer, o incluso con la familia de ella en la casa de sus padres. Y al revés, ¿qué perspectivas tiene su relación si ambos dejan sus casas paternas y emprenden algo propio común a medio camino, igualmente distantes de ambas familias? También en este caso el punto de encuentro está exactamente a medio camino. Si tienen hijos, el camino a la familia de su padre es igual de largo que a la familia de su madre. Pueden hacerlo ambos, sentirse con ambos como en casa, y no obstante, volver al centro común. Ahí está su riqueza. Ahora lo traslado a las empresas. Soy consciente de que se trata de una tarea peliaguda.
Parte de lo que digo se basa en observaciones, sin explicar aquí los motivos de fondo, ni atreverme a afirmar dónde está en detalle el mejor punto de encuentro. Pero merece la pena mirar con más atención y percibir qué es lo más útil para el éxito común. Y sobre todo, qué es lo que le sirve de manera permanente. ¿Qué pasa si una mujer hereda de su familia una empresa y acepta esta herencia? ¿Puede entonces el hombre mudarse a su casa en el sentido de que asuma una tarea, incluso una tarea directiva, en la empresa de ella? ¿Cómo se sentirá entonces frente a su mujer? ¿Seguirá sintiéndose todavía su igual también como hombre? ¿Y cómo se sentirá en esa empresa? ¿Se lo verá en ella como igual a su mujer? ¿Gozará de respeto en ella? ¿Se siente a gusto en esa empresa? ¿Da lo mejor de sí para mantenerla y fomentarla? ¿Tiene la fuerza interior necesaria para ello? ¿Es posible acaso que se sienta a gusto y respire aliviado si la empresa quiebra? Si él y su mujer se quedan prácticamente en la calle y han de empezar de nuevo, juntos, en otra parte, a medio camino de sus familias de origen, ¿qué les pasará a su relación? Espero que no tomen literalmente lo que digo, ni como una verdad irrebatible, pero ¿por qué hago estas reflexiones? Es que si un hombre asume un papel directivo en la empresa de su mujer, si ella la ha heredado de su familia, la empresa se va hacia abajo, hasta la ruina, independientemente de cuán capaz pueda ser él en muchos aspectos. Es decir, que un hombre ha de cuidarse de entrar en la empresa de su mujer, o inmiscuirse de cualquier manera, ni siquiera asesorando. Es decir, que para poder mantenerse frente a su mujer y con ella, ha de buscarse un trabajo y una profesión independiente de ella, o fundar una empresa propia. Puede que suene duro. Al mismo tiempo, esta ley se convierte en un desafío para ambos, con un éxito personal seguro y comercial prometedor de ambos. ¿Vale esto a la inversa también? Perdón, Si la mujer entra en la empresa de su marido, que él ha heredado de su familia, podemos observar que una mujer, por regla general, fomenta y apoya la empresa de su marido, que ella en general no representa para la empresa un peligro. Pero la cuestión es si eso la hace feliz, sobre todo si se trata de una empresa familiar y los padres del marido siguen teniendo las riendas. Puesto que el hombre no pudo dejar a su padre y a su madre, y tuvo que quedarse en casa como hijo, ha de esperar mucho tiempo antes de poder independizarse. Pero nunca lo será del todo. Su esposa, por capaz que sea, no encontrará allí su propio hogar, y lo tendrá difícil para sentirse una igual de su marido. Si una pareja ha podido encontrar a medio camino y el hombre funda una empresa, se mantiene a menudo la división de trabajo usual en muchas familias. El hombre se dedica a su profesión, la mujer se ocupa de la casa y de los niños, y así permanecen a medio camino. Él va al encuentro de ella y ella de él. De ese modo la empresa, aunque fundada por él, se convierte en una empresa en común. Eso vale tanto más cuando hombre y mujer fundan de entrada una empresa común en la que ambos asumen papeles en igualdad de derechos. El fundamento del éxito de una relación de pareja que se encuentra a medio camino repercute también de manera exitosa en su empresa. Bien. Cuando juzgamos un asunto o a una persona, pero también a un grupo o a un producto sin conocerlos a fondo, hablamos de un prejuicio. La mayoría de los prejuicios infravaloran algo o a alguien con su juicio sin un conocimiento detallado de la situación. ¿Cuál es el efecto de un prejuicio? Con él nos ponemos a nosotros y a otros un límite. Ni nosotros ni ellos podemos con este prejuicio. En sentido estricto, un prejuicio así tiene el efecto de una condena. Nos convertimos en jueces de otros
y de lo que pueden ofrecer, y a veces también en sus verdugos. Cuando nosotros mismos nos convertimos en víctimas de tales prejuicios, ¿cómo los manejamos? Podemos corregir la opinión del otro de modo que retire su juicio. Perdón. La cuestión es, ¿por qué queremos convencerlo de lo contrario? La mayor parte de los prejuicios los tienen los padres sobre sus hijos, y más tarde los hijos sobre sus padres. Ambos se conocen poco, y los prejuicios los alienan mutuamente. A veces incluso se intentan corresponder a esos prejuicios, a menudo inconscientemente, dándoles a posteriori la razón. ¿A qué poderes están entonces expuestas ambas partes? A un poder misterioso. Con el poder de esos prejuicios no podemos nosotros ni los otros. Estos prejuicios resultan creativos, provocan lo que quieren conseguir, pero solo mientras el otro se someta. Curiosamente, se les somete cuando se defiende de ellos. En lugar de superarlos, los alimenta más. La cuestión es, ¿cómo podemos evitarlos eficazmente? El prejuicio es un enemigo de lo nuevo. Mediante un prejuicio nos defendemos de lo nuevo y de un desafío novedoso para nosotros y para los demás. Un principio del prejuicio es, no va. Un segundo principio, te está prohibido. Un tercero, no te está permitido ser diferente. Un cuarto, esto es peligroso. Un quinto, no tienes razón. Un sexto, todo queda como estaba. Podría continuar con principios así, pero todos sirven al mismo fin. Ligan al otro y lo atan las manos. La cuestión es, ¿son realmente nuestros prejuicios? ¿O los tenemos porque otros los tenían? Con nuestros prejuicios no hacemos más que transmitirlos a otros, buscando nuevas víctimas. ¿A qué prejuicios están entregados los empresarios y empresas y cómo pueden superarlos? ¿Y de dónde vienen estos prejuicios? ¿Y de qué fuentes e imágenes obtienen su fuerza? Una imagen que sigue actuando en ellos es la de amos y esclavos. Interviene aún en muchas luchas laborales, solo que en ellas manejan el látigo, los esclavos, en lugar de los amos. Se conduce como si ahora tuviesen razón y sus amos no. Puesto que esa imagen y ese prejuicio siguen actuando, también alcanzan a muchos empresarios. También a ellos les resulta difícil defenderse de ellos. ¿Cómo se defienden? Mediante una mecanización exagerada y otros métodos con los que ahorran los costes laborales y se hacen independientes de ellos. Exagero, por supuesto. Lo que trato de hacer es sacar a la luz las razones de fondo ocultas de muchos enfrentamientos y acaso solucionarlos más deprisa y de otro modo. Soy consciente de estas experiencias opuestas, en las que ambos tiran de la cuerda para llegar a una solución ventajosa. Perdón. Propongo una imagen, dejando en el aire cómo puede resultar en detalle en la práctica. Así como ese prejuicio es una imagen interior fuerte, esta otra imagen también alcanzaría una fuerza creativa si le damos espacio en nuestro interior. Es decir, como en una pareja que se encuentra de buena manera, cuando ambos dejan atrás a sus familias de origen y luego se encaminan el uno hacia el otro para encontrarse a medio camino, el empresario y sus empleados dejan atrás la imagen de amos y esclavos para encaminarse mutuamente al encuentro de igual a igual, hasta encontrarse a medio camino. Miren, se miran con respeto y luego se colocan hombro a hombro. Así se logra el equilibrio. Reflexionan, colaboran en el logro.
y así se eliminan los prejuicios. Bien, bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Después continuaremos explorando este libro que no es muy